Me voy a ver a Vaya, Gonzalo. señora, avanzamos entonces con Y Tría. acá estamos con mi querido Gonzalo Verazaluce. Bienvenida al programa por primera vez. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, primero contarles un poco por qué yo te digo Gonzalo y tu nombre actual es Siri Siwan Singh. ¿Cómo llegamos ahí? Bien, es un nombre espiritual, son palabras en sánscrito que tienen una vibración en nosotros, entonces cada vez que las repetimos a las palabras estamos produciendo una alineación a nivel chakra, a nivel sistema nervioso. Entonces Siri Jivan Singh es un nombre que me otorgó, existen solamente 2 personas en el mundo que pueden otorgar estos nombres, lo hacen a través de tu fecha de nacimiento. Y con el cosmos, con una lectura cósmica de las estrellas. Mi nombre en particular significa alta vida, significa Siri es alta o grande, la grandeza de la vida, y Jiwan, vida. El Singh lo utilizan todos los hombres, que significa león de Dios, y las mujeres utilizan el Kaur o el Kar, que es princesa de Dios. Entonces, por ejemplo, mi señora es Siri Jivan, igual que yo, pero ella es Kaur. Ella es la grandeza de la vida siendo una princesa de Dios. Qué hermoso, realmente es. A mí es algo que siempre me costó mucho entender, el sánscrito, por supuesto, y todas las palabras que se usan en el hinduismo, en el budismo, o sea, me cuesta registrarlas, pero cuando uno interpreta, como lo acabas de decir vos, con una sencillez tremenda, ya no te lo borras más. O sea, pero, a ver, vamos a la segunda parte. Ahora, ¿qué diferencias tenemos entre el yoga, el que hacemos prácticamente la mayoría, y el Kundalini Yoga, que es lo que vos te especializaste, ¿no? Bien, sí, el Kundalini Yoga es la madre de todos los yogas, es el yoga de la conciencia, es uno de los yogas más completos, ya que en una experiencia, en una clase de yoga, se experimenta el cantar los mantras, el patrón de respiración, las asanas, el foco. Nosotros trabajamos con focos en el entrecejo, en el mentón o en el tope de la cabeza cada vez que meditamos. Entonces todos estos detalles producen un impacto a nivel físico y a nivel mental y bueno, y también a nivel espiritual. Y este tipo de yoga, ¿quiénes lo pueden hacer? ¿Hay alguna edad para empezar? Este yoga lo pueden hacer todos, en todas las edades, no hay límites de edad. Así también, hacer la maestría como profesor de yoga también lo puede hacer cualquier persona, no hay... hay un límite de edad, sí, mayores de 16 años, pero puede llegar cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en una segunda clase de yoga, yo sentí el llamado de llevar estas enseñanzas al resto de la comunidad, y hay gente que, bueno, que con 6 años, 7 años, 20 años, tal vez meses, sienten un llamado y se inclinan a hacer la maestría, ¿no? Entonces, mi caso fue así como muy rápido. Claro, es que a lo mejor, bueno, yo te conozco y vos estabas en una búsqueda, o sea, estabas como pidiéndole al universo y el universo entrega. Cuando uno pide es como bastante sencillo para recibir, cuando uno está dispuesto a escuchar lo que el universo te dice. En tu caso, vos empezaste con yoga Kundalini de una, no pasaste yo por la otra. pasé por varios centros de yoga acá en Salta, existen una variedad importante, acá en Salta hay centros de yoga de Hatha, de Astanga Yoga, de Nidra Yoga, de Nat Yoga y de Kundalini Yoga. Existen 24 ramas en el yoga, pero todas tienen el mismo objetivo, que es elevar la Kundalini. Entonces, nosotros cuando decimos elevar la Kundalini, el Kundalini es la energía interior o la energía creativa. Entonces, cada vez que estamos trabajando con esa intención, estamos moviendo nuestra energía, generando un movimiento energético interno que tiene muchísimos beneficios.
Y, a ver, ¿cómo podemos explicar fácilmente qué es Kundalini? El Kundalini Yoga, por ejemplo, como metáfora, podemos usar un viaje a Buenos Aires. Por ejemplo, una persona que quiere viajar a Buenos Aires y está haciendo Hatha Yoga, seguramente su camino va a ser, primero va a pasar por la zona de Cuyo, se va a quedar unos días ahí, después va a pasar por Córdoba y va a llegar a Buenos Aires. Eso es lo que provoca, por ejemplo, el Hatha. Con el Kundalini es como ir al aeropuerto, subirse al avión y directamente llegar a Buenos Aires en 2 horas. Entonces el proceso energético, el movimiento energético que permite el Kundalini desde esa experiencia es directo. Entonces provoca eso en las personas, ¿no? O sea que a partir del momento que yo empiezo a hacer Kundalini, puedo empezar a sentir los efectos ya inmediatos. Hay efectos inmediatos, a largo plazo, a medio plazo, pero la experiencia uno la puede tener en la estructura de la clase, que es 1 hora y media más o menos. Excelente. ¿Y vos en este momento estás dando clases en algún lugar? Sí, estoy dando clases en varios lugares, hago servicio, también un servicio social en la cárcel de menores y llevando estas enseñanzas y tratando de que las personas puedan dominar sus emociones, cosas que no nos han enseñado de niños, y bueno, que es una gran herramienta en este momento, en los tiempos en que se vive, ¿no? O sea, la presión del sistema está llevando casi a una demencia a la mitad de la población mundial. Entonces lo que intenta el Kundalini, esta enseñanza milenaria, es justamente salvar vida, ¿no? A través de algo tan sencillo como es la respiración. ¿Y cómo es el registro de las actividades? O sea, ¿tenés una clase semanal, 2 clases semanales? Sí, lo que se recomienda a una persona que llega a las enseñanzas es que tome 2 clases semanales y observe qué es lo que ocurre a nivel físico y a nivel mental. Entonces, cuando el Kundalini también es autoconocimiento. Entonces, a medida que vas avanzando en tu práctica, en tu disciplina, los beneficios empiezan a hablar por sí mismos. Entonces, la persona se empieza a acomodar. Hay mucha gente que llega con la excusa de la flexibilidad física y resulta entendiendo y termina entendiendo que tiene una rigidez mental, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo físico. Y hay gente que llega, por ejemplo, por cuestiones de concentración, de que no puede terminar una página de un libro, que tiene una mente muy dispersa, que no puede dormir, y termina entendiendo que en realidad el físico, el poco movimiento físico que tiene, trae aparejado este bloqueo mental, ¿no? Entonces es una cosa, puede ser una cosa es como muy holístico, ¿no? Sí, claro, es totalmente holístico. Y lo bueno de esto me parece que es también que está de este momento, ¿no? Es que están confluyendo muchas enseñanzas hacia el mismo lugar. Es como que hay una gran actividad universal para salvar al hombre, por lo menos al hombre que se quiere salvar. Y veo que, bueno, nosotros hemos entrevistado a gente de otras disciplinas y todas apuntan a lo mismo. O sea, la toma de conciencia, al autoconocimiento, al manejo de las emociones. Es más, el tema que sigue, que tiene que ver con la tecnología, también surge de esto, del desmanejo de las emociones. Y la otra cosa que te quería preguntar es, para vos, o sea, hubo cambios físicos que fueron muy notorios, pero también hay un tema con la alimentación, que es como un mito, ¿no? Del tema de la alimentación y el yoga. Contanos más o menos si tiene que ver o no tiene que ver tanto, si es tan importante. Sí, bueno, nosotros entendemos que la meditación es una fuente de energía, ¿no? Entonces, cuando uno hace un abordaje en cualquier tipo de terapia, entendiendo que lo que está haciendo es nutrirse, nosotros entendemos la palabra nutrirse en todos los sentidos, ¿no? Entonces, uno puede nutrir la mente a través de una lectura, puede nutrir su cuerpo a través de una buena alimentación, puede nutrirse a nivel auditivo, escuchando mantras, dejando el chusmerío de lado, o sea,
Entonces, cuando uno empieza a hacer, a expandir esta conciencia, a ser más consciente de todo lo que hace, evidentemente los cambios llegan por sí solos y sin esfuerzo. Yo me acuerdo que llegué al yoga para dejar de fumar y nunca pensé que me iba a terminar siendo profesor de yoga, que iba a terminar haciendo un camino espiritual. Entonces, realmente hay una transformación, ¿no? Entonces, a medida que te vas nutriendo, la transformación se va dando sin esfuerzo, digamos, ¿no? Y sobre todo en esta era, ¿no? En este nuevo milenio, que es la era de los cambios. Entonces, hay que darle oportunidad a los cambios, romper con patrones neurológicos, con patrones de creencias, a través de los cambios. Y después, bueno, el gran desafío que es sostener esos cambios. Así que el tema pasa por ahí. El gran desafío de esta era o de este milenio es entender al ser humano como una triple estructura, o sea, mente, cuerpo y alma, manifestando en cada uno de nosotros lo divino, ¿no? Por eso la apariencia, ¿no? Nos vestimos de blanco cuando damos una clase, cuando hay algún evento especial. El blanco es muy energético. Otra cosa que tiene es que al mismo tiempo estás creando, limpiando tu aura. Entonces suceden muchas cosas cuando uno comienza a expandir la conciencia, desde todos los sentidos, ¿no? El tacto, oído, gusto, visión. Es fascinante. El tema a mí me da vuelta, realmente me surgen 1000 preguntas. Que obviamente te voy a volver a invitar porque ahora tengo que tomar nota de todo lo que se me ocurrió. Pero hablanos un poquitito de el maestro de yoga, el que tiene esas frases tan hermosas que por ahí alguien publica en internet, no recuerdo el nombre exactamente. Sí, Yogi Bhajan. Bueno, Yogi Bhajan es el maestro que se reveló con todos los yogis en la India. Él llegó a Occidente en la época de la Power Flower, en la época de los 60, para salvar a toda esta generación de jóvenes que al sentirse tan vacíos cayeron en las drogas, ¿no? Entonces, este maestro espiritual, poniéndose en contra de los grandes reyes, de los poderosos de la India, porque el Kundalini Yoga llegaba a una determinada secta de gente, a un determinado target, y él hizo que estas enseñanzas llegaran al resto de Occidente, ¿no? Entonces, sí, tiene muchísimas frases, una persona súper nutrida y estudioso. Estudió comunicación, abogado, fue policía de migraciones de la India. De hecho, él llega a Estados Unidos, a California, por un trabajo que le encomiendan hacer en el consulado, en la embajada de la India en Estados Unidos. Y él se da con esa juventud, con esa generación tan que se estaba deformando, y él dijo, hay que hacer algo acá. Se sacó las vestimentas de militar y comenzó él con su maestría, ¿no? Se vistió de blanco, se puso un turbante y comenzó a salvar almas, ¿no? O sea, a salvar seres. Qué historia, la verdad que es movilizante. Y esto nos deja otra enseñanza, que cualquiera de nosotros tiene un maestro dentro y hay que sacarlo, hay que darle un poco de luz. Así que te agradezco enormemente que hayas venido a contarnos esto y bueno, quedan las puertas abiertas para que nos sigas contando cosas. Y no sé dónde te puede encontrar la gente. Como Siri Jivan Singh en Facebook, me localiza inmediatamente, o pone Kundalini Yoga Salta y si bien se están formando muchísimos maestros, todavía hay muy pocos, así que es muy fácil de ubicarme. Buenísimo, te agradezco infinitamente. Bueno, muchísimas gracias a vos y a todo
a toda tu comunidad televisiva. Bueno, yo quedé como muy tranquila, así que vamos a ir un pequeño corte y venimos con otro tema.